En Aquamare queremos que tu espacio al aire libre sea tu lugar en el mundo. Construcción de piscinas, sistema de riego, muebles de jardín, hidromasajes, energías alternativas, productos para tu piscina, herramientas para jardinería y mucho más. Locales en Resistencia, Avenida Sarmiento 2100, celular 3624 517841. En Corrientes, Avenida 3 de Abril, celular 3794 50 65 520. Como les anticipé, antes de ir a la pausa, vamos a estar viendo una nota sobre el mercado del trigo. Ustedes saben que en los últimos días, tanto a nivel nacional como internacional, el mercado del trigo se ha mostrado con cierta volatilidad. Quien nos va a explicar o comentar al respecto es una analista granaria, Sofía Ganling. Ella pertenece a AZ Group. Escuchémosla. Una semana que fue algo más positiva para los precios del trigo en el mercado de Chicago, que como vemos en el gráfico de la izquierda tendieron levemente a la suba, después de estar varios meses lateralizando en los mismos niveles. ¿Y por qué registraron cierta fortaleza los precios de Chicago? Fundamentalmente por las declaraciones del presidente de Rusia, un poco denunciando a Ucrania de que estaba desviando todo lo que es las exportaciones de cereales hacia países que no son desarrollados, y de esta forma se pone en juego cómo va a seguir este acuerdo para exportar granos desde el Mar Negro, sobre todo teniendo en cuenta que el trigo más o menos del Mar Negro es alrededor de un 30% lo que sale de esos puertos. Entonces es muy importante definir cómo va a seguir el tema de la oferta desde esa región. Pero fue un poco lo que contribuyó a las subas de precios, subas que igualmente están limitadas por lo que es el escenario macroeconómico mundial, la fortaleza del dólar y también los temores a la recesión que limitan de alguna manera las subas de precios. También tuvimos el informe de USDA en el día de hoy, que ajustó de alguna forma algunas variables de producción de ciertos países, como es la producción de Rusia, es el dato más importante del día de hoy, que aumentó de 88 a 91 millones de toneladas. También hizo un aumento de la producción de Ucrania, producción esperada, a 20,5, pero Ucrania seguiría ampliamente por debajo del año pasado. Y también hizo algunos ajustes para Estados Unidos, un poco manteniendo lo que es la producción y los stocks, pero sí ajustando a la suba todo lo que es producción y los stocks mundiales. Que esto entonces estamos viendo en el mercado del trigo, un escenario un poco similar a lo que fue la campaña pasada, algo más cómodo en lo que es producción porque estás por arriba de lo que fue el año anterior, con algunos ajustes importantes en países como Argentina, Ucrania, pero otras subas en lo que es las previsiones de cosecha, como en lo que es Rusia, Canadá, Brasil, que están aumentando sus expectativas de producción. Ahora, ¿qué pasa en Argentina? Como vemos acá, los precios locales subieron, sobre todo de la campaña nueva, de la posición diciembre y enero futuras, ya llegando al $300 por tonelada, cuando hace días atrás estaban alrededor de $270. ¿Y por qué son estas subas? Porque ya se ve que los trigos a nivel local están muy comprometidos, hay mucha preocupación por el clima, por la falta de humedad, y los pronósticos que para adelante no indican lluvias a nivel general en casi gran parte de todo lo que es la región productiva del trigo. Entonces, bajo este escenario climático y más preocupación es que los precios vienen reaccionando. Ya el trigo tiene una condición buena más excelente de apenas el 17%, cuando el 47% estaba en esa condición el año pasado. Y lo que viene pasando también es que la Bolsa de Cereales de Buenos Aires viene aumentando la condición regular mala del trigo respecto a la semana pasada y ya está por arriba del ciclo anterior. ¿Qué estamos viendo con esto? Que obviamente las ventas del trigo argentino se fueron retrayendo, como vemos acá. Todo lo que es ventas con precio cerrado y a fijar están por debajo de lo que fue la campaña pasada a esta fecha, y esto es propio un poco de lo que es el clima y toda la incertidumbre y el miedo que hay para seguir comprometiendo mercadería. Vamos a ver ahora una información
sobre el cultivo de algodón y específicamente sobre el cierre de la campaña. Quien va a hablar al respecto es Carlos Almirotti, él es el presidente de la Cámara Algodonera Argentina y va a comentar sobre dos temas o sobre dos ejes. Uno, de cómo viene impactando el clima y luego el aumento de los costos al cierre de la campaña algodonera. Hablando de promedio, ¿no es cierto? Te diría que como promedio los precios por suerte han sido buenos. Si bien hemos tenido muchos vaivenes en el mercado internacional, no escapamos, ¿no es cierto?, a lo que está pasando en la economía global y en el mundo de las commodities, donde hay semanas donde llegan noticias de que hubo tal o cual evento y los precios se disparan a la suba, llegan noticias en sentido contrapuesto, los precios caen, o sea que fue un año complicado donde la comercialización hubo que seguirla semana a semana y bueno, muchas veces no teníamos el diario del lunes a la hora de tomar decisiones, ¿no? Ni que hablar, ¿no es cierto?, la coyuntura que nos toca vivir acá, producto del retraso cambiario de este bendito dólar ficticio que hoy ronda los 140 pesos con el que se liquida al agro, que bueno, nos ve ver los buenos momentos de precios internacionales. Somos de alguna manera espectadores silenciosos de cómo otros productores de otras partes del mundo pueden recoger el beneficio de su esfuerzo, de su riesgo, de su inversión, y el nuestro, como se dice en el fútbol, la ve pasar, ¿no? Pero bueno, más allá de esa descripción macro, te diría que por suerte los precios ayudaron a que esto no fuera una cosa realmente muy, muy grave. En este momento estamos terminando la cosecha, quedan algunas pocas hectáreas todavía por levantarse y quedará por desmotarse un tiempo más, pero a grosso modo estamos terminando esta campaña. Los resultados han sido bastante irregulares, pero diría que en promedio tanto los rendimientos en campo como en las desmotadoras son menores a los del año pasado, que habían sido muy buenos, y lo mismo en cuanto a las calidades de los algodones obtenidos. Veníamos de campañas con calidades bastante buenas y este año el promedio entiendo que va a caer bastante, bueno, básicamente, ¿no es cierto?, por los vaivenes climáticos que tuvimos desde la época de siembra allá por los inicios de la primavera pasada hasta fin de año, primeros días de enero, donde se terminó de sembrar, y bueno, y todo el resto del desarrollo del cultivo que bueno, fue problemático, con periodos muy extensos sin agua, y bueno, nos ha dado como resultado esta campaña que te describía. Justamente la cuestión climática, y también hubo una menor inversión por producto de esta cuestión y del encarecimiento de los costos que de alguna manera impulsaron a una peor campaña. Sí, obviamente el productor viene teniendo que ajustar por el único, quizás o una lamentablemente de las pocas variables que le quedan, bueno, escatimar litros, escatimar entre distintas marcas, por ahí las menos eficientes, pero las más económicas, y bueno, eso por supuesto, así como cuando el año climático viene bien, puedes darte ciertos lujos, si el año viene arrevesado y encima el bolsillo está flaco, bueno, contribuye a que la situación sea peor a la hora de evaluar los rendimientos. Vamos a hablar ahora del tabaco y específicamente sobre el Fondo Nacional del Tabaco. Días pasados, el Gobierno Nacional transfirió 1.800 millones de pesos a los productores tabacaleros del NOA y el NEA. Veamos la información. Región NEA-NOA, el Gobierno Nacional transfirió más de 1.800 millones de pesos a productores de tabaco. Es dinero que forma parte del Fondo Especial del Tabaco,
que tiene como fin sostener y potenciar esta economía regional de gran importancia para las provincias del NOA y NEA. La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca informó que en los últimos días se firmaron las resoluciones correspondientes para distribuir más de 1.800 millones de pesos entre productores de tabaco en 7 provincias del noroeste NOA y noreste NEA argentinos. Se trata de dinero que forma parte del Fondo Especial del Tabaco, un mecanismo que ya lleva 50 años vigente, se creó en 1972 y que se utiliza para sostener y potenciar esta economía regional de gran importancia en estas zonas del país. En concreto, las partidas distribuidas por el Estado fueron las siguientes: Catamarca, 17.960.250 pesos; Chaco, 3.842.364 pesos; Corrientes, 8.250.330 pesos; Misiones, 229.497.482 pesos; Salta, 630.175.447 pesos; Tucumán, 114.882.305 pesos; Jujuy, 838.340.939 pesos. Bueno, llegamos al final del programa del día de hoy. Como siempre, les voy a anticipar uno de los temas que vamos a estar viendo en la próxima edición. Se trata sobre la electrificación rural en Sáenz Peña, entre otras noticias y novedades. Ahora sí, me despido de ustedes. Les agradezco que nos acompañen todos los días desde muy temprano. Nosotros seguiremos trabajando para traerle toda la información de la provincia, la región y el país. Los invito para el próximo programa de Amanecer Rural.